Entonces, básicamente, esto tiene como objetivo y propósito conversar y co-crear, ¿no? Las posibilidades de ser creativos desde las emociones en las que estamos. Y por otro lado, la invitación es a que cada uno o cada una que esté escuchando, presenciando este webinar, a partir de las propias inquietudes, dudas o sugerencias, puntos de vista, los comparta en forma de pregunta o en forma de una mirada, y los puede escribir en el chat que Aleja va a estar moderando, o directamente puede pedir permiso como para comenzar a conversar unos minutos y después seguimos. La idea es que no sea un monólogo y que todo el tiempo esté hablando como dando una clase que, digamos, no es el parámetro, no es el paradigma de donde normalmente generamos los espacios de aprendizaje. Así es. Gracias, Martín. Entonces, les queremos, es una votación muy creativa, una encuesta algo creativa para saber un poquito de cómo estamos hoy. Entonces, ya les he compartido en este momento una votación. Espero que se animen a votar. Es cortico, no vamos a saber quién es, solo queremos conocer un poco de las personas que hoy nos acompañan. Entonces, ¿qué tan creativo te consideras? Es anónima la respuesta. Sí, son anónimas las respuestas. Son totalmente... Es importante aclararlo. Sí. Es muy importante. No vamos a evaluar aquí. Entonces, ya se van completando bastante. Ahí se van completando. Sí. ¿Esto que estoy viendo yo lo pueden ver todos? ¿Qué ves? O sea, como yo veo las preguntas, un porcentaje general y se va sumando cada persona que va votando. Sí. No veo los nombres ni nada. Bueno, no, nosotros por ser anfitriones vemos los porcentajes, pero cada persona simplemente le aparece su pregunta y vota. Claro, exacto. Eso es lo que vamos viendo. Nosotros dos podemos ver ya las respuestas, pero no sabemos ni siquiera quién las contestó, solo el porcentaje de cuántos, de las 19 personas que nos están acompañando en ese momento, cuántas se consideran creativos. Por ejemplo, tenemos personas muy creativas hoy. La creatividad y ellos son sinónimos al 43%. Sí, 43%. Sí. Wow. Bueno. Sí. Y también son personas que reconocen las emociones. A la mitad de las personas se les es fácil y reconocen las emociones y cómo aprovecharlas. Un 50% es un montón. Sí. Bueno, solo 4 personas no votaron, pero no importa. Voy a dar chance de 5 segundos. Mentiras, para que faltan... Ahí está, entró una más, 16, vamos. Faltan 3. Faltan 3 que nos pueden contar qué tan creativos se consideran. Bueno, Lola nos está, mientras que los 3 que faltan se animan, nos está contando Lola que trabaja con creatividad y cree que las emociones pueden canalizarse por ahí. Lola, estás en sintonía de lo que vamos a hablar hoy, así que bienvenidos todo el conocimiento y aporte que tú traigas. Listo, faltan 2 personas, pero voy a finalizar ahora sí la votación. Para ya quedarnos como con un consolidado. Y entonces tenemos que 41% se consideran muy creativos, la creatividad y ellos son sinónimos. El 24% se pregunta qué es la creatividad. El 35% cree que le falta un cuarto para
terminar de ser sinónimo de la creatividad. ¿Qué tan 18 de fácil, 21, vamos. sí, qué tan fácil es para ellos reconocer las emociones? Bueno, espérame que ahora sí la cerró. Espérate, compartir los resultados. Se los voy a compartir para que conozcan. ¿Pueden ver los resultados en este momento? Sí, Verónica nos confirma que sí. Entonces, tenemos el primero un empate entre la creatividad y ellos son sinónimos y algunos con un poco de escepticismo. ¿Qué tan fácil es reconocer las emociones? Creen que en ocasiones, ahora cambió todo. En ocasiones pueden reconocer las emociones, pero no saben qué hacer con ellas, seguidos de que es muy fácil conocer las emociones y aprovecharlas. Bueno, Martín, con esto te dejamos para que trabajes con nosotros. Ok, bien. ¿Cómo saco esto? Ahí está. Muy bien. Ya. Genial. Bueno, en base a la respuesta, creo que este webinar o el contenido, lo que vamos a mostrar, aplica a las inquietudes, ¿sí? Primero, me gustaría comenzar definiendo qué entendemos por creatividad. Nosotros trabajamos desde el concepto de la metacreatividad, es decir, esa habilidad que tenemos todos los seres humanos de poder transformarnos a partir de nuevos cursos de acción. O sea, innovando en nosotros mismos, haciendo cosas de distinta manera, mirando la vida de distinta manera, vamos siendo creativos y transformándonos y transformando el contexto y creando valor a partir de esa transformación, tanto nuestra como del contexto. Entonces, la creatividad no queda limitada, por ejemplo, a la publicidad o a las artes, sino a la vida misma. Y una forma de meternos en la metacreatividad es poder cambiar la forma de preguntarnos sobre la creatividad. La primera pregunta de este cuestionario de check-in era: ¿cuán creativo te consideras? Entonces, ahí yo estoy suponiendo que hay una escala, ¿no? Y que en esa escala hay un solo factor o hay una determinada combinación de factores únicas que me hacen creativo. Me gustaría traer esta pregunta: ¿de qué manera tú eres creativo? ¿De qué manera sos creativo? Y ahí ya nos damos por supuesto cierto camino o ciertos componentes o factores de la creatividad, sino que cada uno puede encontrar, descubrir, entrenar formas de ser creativo. Podríamos decir que es la misma pregunta que nos podemos hacer sobre la inteligencia. ¿De qué manera yo soy inteligente? ¿Mm? Y quizás un arquitecto sea creativo en cuanto a la forma de ver los espacios, de construir, de usar ciertos materiales, de generar ciertas texturas. Un artista plástico es creativo en cuanto a la textura de los elementos que usa para generar la obra, los colores, la combinación, cómo delinea las formas, o si hay formas o no hay formas, si es figurativo o no, si es en plano, si es 3D. Un deportista puede ser creativo en cuanto, por ejemplo, un futbolista, en cómo maneja la pelota, en cómo piensa, en cómo se anticipa la jugada, en cómo maneja el cuerpo. Un orador puede ser creativo en la forma de articular su presentación, de traer ejemplos, de usar recursos audiovisuales o preguntas, la forma en que concrea lo que está mostrando. Entonces, tenemos distintas maneras de ser creativos. Ya desde mi punto de vista, esta interpretación hace que todos podamos entrar en la metacreatividad o en el ser creativo. Entonces, ya definido la creatividad, vamos con las emociones, que es desde donde vamos a estar conectándonos con la creatividad. Yo voy a usar una
definición de emoción, que es una definición ontológica, ¿no? Es la definición que hace el coaching ontológico de las emociones, que es una predisposición a la acción. Es una tendencia en automático a entrar en ciertos cursos de acción, en ciertas conversaciones, y desde ahí generamos cierta realidad, cierto tipo de realidad. Entonces, esas emociones serían más o menos como especies de programas, ¿sí?, que nos permiten adecuarnos de manera efectiva al mundo. Entonces, si yo voy caminando por la calle y aparecen dos personas armadas, lo más probable es que sienta miedo, que aparezca esa emoción. Ese miedo me lleva a adecuar toda mi biología, todo mi cuerpo, toda la persona que soy, a una determinada curso de acción, es decir, escapar o evitar acercarme o defenderme o quedarme inmóvil, ¿sí? Cada uno considera lo que es mejor en ese momento, ¿sí? Hasta en forma automática. Entonces, la emoción la entendemos como una forma de prepararnos para una acción determinada, que se requiere o que es deseada. Entonces, traigo acá el tema de las emociones y vamos a mirar las emociones desde lo básico, ¿sí? Para eso creo que es muy famosa esta película, ¿no? Que se llama Intensamente. El que no la vio, no voy a spoilear la película, no voy a hablar del argumento, pero básicamente habla de las emociones básicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en una cierta emoción, cuando una cierta emoción nos invade, es visible cómo nuestra biología se prepara para eso. Es decir, si estoy alegre, el otro lo puede ver. Si estoy triste, el otro lo nota. Si estoy enojado, lo mismo. Es distinto a un estado de ánimo, ¿sí? Como por ejemplo la resignación. No hay quizá una, un observable de la resignación. Sí podemos decir, bueno, hay cierto cuerpo, quizás cierta dejadez, cierto peso en el cuerpo, o en los hombros, o en la mirada, pero eso podría ser un montón de estados de ánimo, ¿sí? Ahora, en las emociones es muy claro el enojo, la alegría, ¿sí?, el asco, por ejemplo, que está representado por el personaje verde, o la tristeza. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos entendido como que hay emociones que son positivas y emociones que son negativas, ¿sí? Hay emociones que nos gusta sentir y emociones que evitamos sentir. Esta mirada hace que tengamos una mirada o una relación, mejor dicho, bastante especial con las emociones. Hay emociones que nos gusta compartir y emociones que preferimos disimular. Si me siento alegre, voy a estar predispuesto a estar con gente, a socializar, a salir. Si me siento triste, voy a estar predispuesto a quizás estar solo, estar en mi casa, reflexionar. Todo mi metabolismo baja. Y eso no está tan permitido, entre comillas, culturalmente mostrar. Hay momentos en que tenemos un mal día y alguien nos pregunta cómo estamos y decimos, bien. ¿M? No decimos, mira, estoy triste porque lo que perdí, o estoy preocupado para tal. Sí, salvo algunas personas, como los que están muy en el rol de víctimas, por ahí te cuentan toda la historia, todo el drama. Pero normalmente buscamos no mostrar estas emociones que tienen una connotación negativa, como la tristeza, el enojo, la incomodidad. Ahora, si nosotros podemos leer las emociones desde un punto de vista sacándole estos patrones, ¿no?, morales de bien o mal, positivo o negativo, podemos tomar las emociones como
indicadores. Poder escuchar estas emociones nos pueden traer información importante para poder tomar decisiones que nos saquen de nuestros quiebres recurrentes, o nuestras problemáticas recurrentes, o nuestros problemas, inquietudes recurrentes. Escucharlas nos abre la puerta a tener información que hasta el momento no tenemos. Información que quizás esté en nuestro territorio de ceguera cognitiva, es decir, eso que no sabemos que no sabemos. A partir de esta información vamos a tener mayores datos, ¿sí? Mayor cantidad de material, como para poder diseñar planes de acción o tomar acción y tener resultados distintos. Hay ciertas emociones que, escuchándolas, pueden traer material o datos tan importantes como, por ejemplo, un test vocacional. Y pueden ser aún mejores que un test vocacional, que ya lo vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Entonces, vamos a tomar las emociones básicas que distingue Susanna Bloch, que no sé si por ahí escucharon sobre Alba Emotioning, ¿sí? Bueno, Susanna Bloch trabaja con esto, con esta metodología, ¿sí? Que es el poder conectar o diseñar nuestras emociones a partir de ciertas técnicas, ¿sí? Ella distingue estas emociones que vemos acá en esta filmina, que las llama las emociones básicas: la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia o el enojo, y el amor, que lo distingue entre amor ternura y amor de erotismo, ¿no? En una pareja vivimos el amor ternura y el amor erótico. El amor de la madre hacia un niño sería el amor ternura, ¿ok? El amor hacia un amante sería el amor erótico, ¿sí? Para poner ejemplos de los tres, estas dos distinciones entre el amor y cómo las vivimos en distintas situaciones, en distinto grado, de distinta manera. Luego, todas las demás emociones pueden ser como combinaciones de estas emociones. Es decir, estos serían como los colores primarios y después tenemos distintas combinaciones, ¿no? Con los colores secundarios, los terciarios, etc. Entonces, por ejemplo, para motivarme, ¿sí? Voy a requerir un poco de enojo, un poco de agresividad, también un poco de amor, ¿sí? La agresividad para ir hacia adelante, para luchar, entre comillas, por mi objetivo, una dosis de amor, ¿sí? Amor por mi propósito, por alcanzar el resultado, por la gente de mi equipo, por la gente a la cual voy a servir. También un poco de erotismo, ¿sí? Los emprendedores necesitamos erotizarnos, ¿sí? Requerimos que nuestro proyecto nos haga vibrar, ¿no? Nos mueva. Entonces, un poco de erotismo también es importante en la motivación. Pongo este ejemplo para ver cómo combinamos, o cómo por ejemplo, en una emoción como la motivación, o un estado de ánimo como la motivación, podemos ver estos componentes de las emociones básicas. Ahora vamos a lo más interesante, o a lo que al menos yo juzgo más interesante. En el coaching ontológico hay una herramienta que es casi una herramienta de laboratorio, que es la reconstrucción lingüística de las emociones. ¿Mm? ¿Qué es esto? Es preguntarnos e indagar sobre qué conversación o pensamiento hay atrás de lo que estoy sintiendo. ¿Para qué nos sirve? Para llevar al terreno de la conversación algo que se siente. Y a partir de eso, poder desarticular los juicios, la conversación que me meten en esa emoción, y poder superar ese quiebre, ¿sí? O ese problema, o esa situación que nos incomoda. Ahora, lo que voy a buscar es poder hacerlo lo más gráfico posible y lo más simple posible. Para eso, partimos de esta base.
de que si hay una emoción, hay un valor. Si hay una emoción, hay algo valorado, o deseado, o anhelado, o querido. Vamos a sintetizarlo con valor, no solamente en cuanto a los principios, como la honestidad, la libertad, sino a cosas más, en definitiva, más simples, más cotidianas, como por ejemplo el trabajo. Más allá que si comenzamos a indagar qué hay detrás del trabajo, siempre vamos a llegar a un valor. Si hay emoción, hay un valor. Si no hay un valor, no hay emoción. Es decir, que si yo me emociono de una determinada manera, puedo comenzar a preguntarme cuál es el valor que motoriza a esa emoción. Entonces la emoción sería un software, un programa que tiene la función de proteger o alcanzar ese valor. Y vamos a verlo con algunos ejemplos. Pero primero voy a mostrar cuál sería la fórmula, ¿sí? Como el circuito, el mecanismo, que obviamente es caprichoso. Es solamente una manera de leer las emociones. Entonces tenemos algo valorado. En el mundo suceden cosas todo el tiempo. Entonces, hay algo que yo valoro, pero algo sucede. O creemos que algo sucede. Cuando esto sucede, valga la redundancia, se inicia este proceso. ¿Qué es? Que aparece una conversación, un juicio, una opinión. Esa opinión o ese juicio viene a hacerse cargo de ese valor. Viene a hacer un pedido sobre ese valor. Sobre ese valor. Que algo está ocurriendo. Eso puede ser positivo o puede ser negativo. Eso puede ser limitante o puede ser posibilitante. Y como nosotros podemos llegar a tener hasta 27 conversaciones internas al mismo tiempo, obviamente que no hay una sola conversación y todo esto es en una fracción de segundos y no es algo reflexivo hasta que me pregunto qué estoy pensando, pero si no es en automático. Y en automático aparece un juicio que sería el funcional, que viene a hacerse cargo de ese valor y de lo que está sucediendo desde nuestro observador o nuestro modelo mental con eso que valoro, y luego aparecen otros juicios modificadores. Esos juicios modificadores son secundarios, pero lo que de alguna manera generan es la intensidad de la emoción o el tono de la emoción. Entonces ahora vamos a graficarlo con un ejemplo, ¿no? Todo esto de la conversación funcional o el juicio funcional que viene a hacerse cargo de lo que pasa con el valor o lo que creo que está pasando con el valor, y los juicios modificadores, que de alguna manera le dan el tono, la intensidad o la textura a la emoción. Entonces, vamos a tomar a la alegría. Y vamos a reconstruir posibles juicios, conversaciones internas que están atrás de la alegría. Es decir, yo pienso de una manera y eso me genera una determinada emoción. Esto es solamente un ejemplo. Puede haber distintos juicios. ¿Sí? Tantos juicios, conversaciones como personas en el mundo. Pero más o menos va así. Afirmo que he conseguido el ascenso que deseaba. Es decir, el hecho, lo que está sucediendo, es que conseguí el ascenso. Eso es lo que sucede. Eso que sucede está afectando a algo que es valorado para mí, que puede ser mi autoestima, o puede ser mi crecimiento personal.
o puede ser mi amor propio, o puede ser la casa que me puedo comprar, o el auto que puedo cambiar. ¿Sí? Puede ir de lo más trascendente a lo más concreto. ¿Mm? Y esto sería el valor, lo valorado, lo anhelado. Haber conseguido el ascenso, que es lo que está sucediendo, impacta en eso. La alegría viene a hacerse cargo de eso que está sucediendo. Entonces, posibles juicios. Opino, juzgo que esto incrementa mi valor como profesional. Mi valor como profesional sería justamente el valor, lo anhelado. Lo que quiero es sentirme que lo que estoy haciendo es importante, que el valor que genero hace una diferencia para mí y para otros. Un juicio modificador puede ser, juzgo que esto además abre posibilidades de crecimiento. Es decir, no solamente es mi valor profesional, sino que a futuro voy a estar aún mejor. Eso hace que la alegría sea más grande. ¿Sí? Modifica el tono de la alegría. Declaro, es decir, es un acto del habla que genera una realidad, que voy a disfrutar y compartirlo con otros. Entonces, esta declaración me lleva a estar con otra gente, a celebrar, a compartir lo que me pasa, a contarlo. ¿Mm? Obviamente que nosotros no estamos diciendo esto, está claro, esto es un laboratorio. Todo esto pasa en milésimas de segundos. ¿Mm? Pero si estoy alegre, voy a querer llamar a alguien para contárselo. O voy a querer salir con mis amigos a celebrarlo. ¿Mm? Entonces, esto es como entrar en la Matrix, ¿sí? Y suponer que esta es la ingeniería de conversación que está atrás. Pero si lo llevamos a la vida real, yo cuando consigo el ascenso, obviamente empiezo a mirar un futuro posible. Empiezo a tener conversaciones sobre que soy valioso, sobre mi autoestima, mi valor, ¿sí? Lo buen profesional que soy, todo el esfuerzo que me costó llegar hasta ahí, y voy a llamar a mis seres queridos y contárselo, y voy a hacer una cena para celebrarlo con mis afectos. Bien, esto es en el caso de la alegría, por ejemplo. Ahora vamos a otra emoción y vamos a ver más claramente cómo los juicios modificadores, ¿sí?, bajan o suben la intensidad de esa emoción. El miedo. El miedo sucede ante un juicio de posible pérdida. Es decir, afirmo que sucede X. Entonces, afirmo que están despidiendo gente en mi trabajo. ¿Mm? Ese es el hecho. En el último mes despidieron a 10 personas en el trabajo. Entonces, ahí comienza mi conversación de supuestos. Juzgo que X, es decir, que hayan despedido a estas 10 personas, pone en riesgo mi trabajo. Este miedo viene a hacerse cargo sobre que tu estabilidad laboral o tu trabajo está en peligro y comienza a prepararte para eso, ¿no? Es decir, comenzás a tener otro tipo de conversaciones, empezás a averiguar qué es lo que está pasando, empezás a ver qué podrías mejorar en tu trabajo. ¿Mm? Juzgo que puede ser difícil conseguir un nuevo empleo. ¿Mm? Esto le da el tono al miedo. Si fuera más sencillo y hubiera más posibilidades de tener empleo, quizás el miedo no sea tan grande. Pero como juzgo que va a ser muy difícil recomponerme después de la posible pérdida, entonces ya el miedo es un poco más elevado. Entonces ahora viene la declaración hacia la acción, es decir, cómo este miedo me lleva a una acción, ¿no? Recordemos que la emoción es una predisposición a la acción. Declaro que voy a cuidarme de lo que hablo con mis superiores. Declaro que voy a fijarme qué es lo que puedo mejorar. Declaro que voy a investigar qué puede estar pasando en la empresa, cuáles son las razones. ¿Mm? Ahora vamos al pánico, que es un miedo
aún mayor, sería un miedo extremo. Mismo caso, hay despidos. Sucede X. X son los despidos. Primer juicio, juzgo que X pone en riesgo mi trabajo. Hasta ahí, igual que el miedo. ¿Ok? Ahora, el juicio modificador es otro. Juzgo que esto va a ser terrible para mi vida. Ya, lo que está en juego no es solamente el valor de trabajo, el trabajo como aspecto profesional, sino que está en riesgo mi vida. Y el lenguaje no es inocente. Sabemos desde la lógica, ¿sí?, que la vida no está en juego. ¿Mm? Pero inconscientemente lo que me estoy contando es que mi trabajo es mi vida. Por ende, mi reacción es como mi vida, si mi vida estuviera en peligro. Juzgo que jamás podré recuperarme de este golpe, ¿sí?, como echarle más leña al fuego. Y entonces acá aparece la de predisposición a la acción, ¿no? Es la declaración que me lleva a la acción. Una posible, estos son ejemplos supuestos. Declaro que no sé qué hacer, estoy paralizado. Que es lo que normalmente sentimos cuando estamos en un estado de pánico, que no sabemos cuál es nuestra mejor elección, ¿sí? Más lo que hemos sufrido ataque de pánico, ¿sí?, es como estar cerca de la muerte, ¿no? Toda la biología se prepara como para algo terrible y al final no lo es. Pero en ese momento lo vivimos de esa manera. Entonces, esto lo quería mostrar para, de alguna manera, ver cómo los juicios modificadores, ¿sí?, elevan o bajan la intensidad de la emoción. ¿Ok? Y que posiblemente lo primero que se requiere que nosotros diseñemos de forma consciente es cómo dar vuelta a los modificadores. Es decir, puede ser que esté en riesgo tu trabajo, es un juicio, ¿no? Es una opinión. El hecho es que despidieron a 16 personas o a 11 personas, como en el ejemplo, ¿sí? Que esté en riesgo mi trabajo es un juicio, es una opinión, ¿sí? Pero a partir de la conversación que tengo, me voy a sentir de cierta manera. Ahora, si yo, de todos mis juicios modificadores son de que va a ser terrible, de que casi tu vida está en juego, de que es un golpe que te va a dejar knockout, ok, eso te lleva a que la emoción sea aún más grande, más intensa, más paralizante. Martín, Sí. ahí me surge como una pregunta que me gustaría compartirte y es que el miedo, pues al final es una emoción que está desarrollada para que supervivamos, ¿cierto? Para resguardarnos y que es como un método de supervivencia. Y es natural que acudamos pues como a ella. Ahora, lo que tú nos dices, ese juicio que yo me estoy diciendo sobre los hechos que están pasando, pues altera mi percepción de la realidad y me hago historias de lo que creo o supongo que va a pasar. ¿Cómo podemos empezar a entrenar la loca interna para que no se alarme y entre en pánico a crear mundos imaginarios catastróficos de todo lo que sucede alrededor? Ok, ahí veo que hay unas preguntas en el chat. Yo mientras voy, o al menos alguien está escribiendo, yo Sí, voy a... Laura eh, Hannaimi dice, hola Martín, el primer juicio que emitimos es inconsciente y el juicio modificador es a nivel consciente. Es pregunta. Ah, ¿es una pregunta? Sí, dice, el primer juicio que emitimos es inconsciente y el modificador es a nivel consciente. Ok, bueno, Creo que buenas está en tardes relación Laura. con lo que te estaba de pronto Sí, hablando, de cómo sí, entrenar esa voz interior para no entrar en pánico. ok, desde mi mirada todos estos juicios son inconscientes, todos. Ahora, si yo puedo ya generar un sentido distinto a partir de esto que estoy viendo, ¿sí?, a interpretar que hay una conversación, una posible conversación detrás de lo que estoy sintiendo. ¿Mm? La primera pregunta que yo ensayo y siempre, o sea, lo llevo a la vida, porque es muy sencillo, muy sencilla, es, ok, ¿qué está en juego para mí acá? Algo me enoja.
una conversación con una persona me enoja, me saca, ¿sí? Ese enojo que a veces nos lleva a decir, saca lo peor de mí, ¿no? Ese enojo que después quedamos como muy vulnerables, como muy incómodos con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, para cortar esa escalada, es decir, puedo justamente interrumpir esa energía, poner conciencia y decir, preguntarme, ¿qué es lo que realmente está en juego para mí? ¿Es lo que sucedió? ¿Es lo que implica de lo que sucede? ¿Es mi querer tener razón en mi autoestima? ¿Es no demostrar que las cosas, que quizás estuve equivocado? ¿Mm? ¿Es defender mi forma de verme, mi imagen pública? A partir de eso, si yo encuentro un componente, tengo con qué sopesar, una referencia para comparar y decir, ok, ¿cuán importante es esto? Esto que estoy defendiendo, ¿es realmente más importante que mi propósito? ¿Que el para qué abrí esta conversación? ¿Que el para qué de esta relación? ¿O más importante que la relación misma? Entonces, introduciendo esa pregunta o una pregunta de ese estilo, ¿no? Esta es la que, o sea, yo tengo a mano. Cada uno puede encontrar su propia pregunta para interrumpir y, digamos, la energía que te está invadiendo y poder ponerla en conciencia. Esto no quiere decir que la emoción se vaya, pero sí podés comenzar a diseñar el propósito de la emoción. Es decir, que esa emoción no te lleve, por ejemplo, si estás enojado, al desquite o a la agresión o a la discusión, sino que puedas, de alguna manera, realinear esa emoción para llegar a lograr el propósito y no la reacción primaria del desquite, en el caso del enojo, ¿no? En el caso del pánico, ok, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Realmente me muero sin este trabajo? O puede ser que sea un momento, una situación que, bueno, es preferible no vivirla ahora, pero ¿cuán capaz yo me juzgo de que puedo conseguir uno nuevo? Ahí entra una conversación sobre mi autoestima. ¿Realmente es la muerte del trabajo o es que yo no me siento capaz de conseguir otro? ¿O que la incertidumbre me paraliza? Son distintas preguntas que nos traen material para poder rediseñarnos. Es decir, si a mí la incertidumbre me paraliza, puedo preguntarme en todos los ámbitos de mi vida donde yo no acciono por miedo a la incertidumbre. Y puedo darme cuenta que quizás tenga un proyecto de un emprendimiento hace 10 años que está parado porque justamente necesito tener todo claro para dar el paso, porque no vivo en afinidad con la incertidumbre, no tengo esa habilidad. Entonces puedo comenzar a entrenar esa habilidad de navegar la incertidumbre, ¿no? Como la frase carmentada, ¿no? Navegar la incertidumbre. Hay algunas preguntas ahí, me parece, Aleja. Yo voy a seguir un poquito y después vuelvo. No, solo estaba condensando las preguntas que trajiste y las compartí en el chat. Ah, ok. Genial, genial. Bueno, vamos a una... Alguien sí pregunta, y Sí. es si todas las emociones tienen una predisposición a la acción, nos pregunta Lola. Desde el punto de vista del coaching ontológico, las emociones son una predisposición a la acción. ¿Ok? Entonces, en teoría, todas las emociones nos predisponen a cierto curso de acción. Y además, digamos, desde la práctica misma, todas las emociones nos metan en una determinada
situación, en un determinado o en una determinada conversación, ¿ok? Y generamos a partir de eso una determinada realidad. Es decir, si yo tengo un mal día, me levanté de mal humor, es muy probable que la realidad la perciba de una manera hostil y voy a accionar de forma automática, adaptándome a esa hostilidad, que es quizá siendo aún más hostil. Ahora, hay momentos, al menos en lo personal, cuando hay retos muy grandes y aparece el temor. Normalmente todo es una posible amenaza. ¿Mm? Estoy haciendo una generalidad, ¿no? Digo todo, no sé si todo, pero la mayoría lo percibo como una amenaza. Ahora, cuando ese reto lo superás, por ejemplo, dar una conferencia delante de 150 personas, cuando superás el reto, hasta el aroma del lugar cambia, hasta mirás el lugar de distinta manera, te parece más acogedor, la gente te parece que sonríe más, que son más amables, que te quieren más, y quizás el otro está en el mismo lugar que antes de la conferencia o tu charla. Vos lo percibís de otra forma porque vos estás habitando una emoción distinta. Quiero poner el ejemplo de la envidia, que es una emoción que tiene muy mala prensa, muy mala prensa. Pero me parece que es una emoción que trae mucha información. Yo digo que a veces es mejor que un test vocacional, o un taller de propósito. Me parece que la envidia nos puede traer información súper profunda y súper rica. Ahora, vamos a ver posibles conversaciones atrás de la envidia, ¿no? Y poder tener habilitada la posibilidad de cuando aparece la envidia, en vez de resistirla, negarla, porque no ser envidioso está mal, poder escuchar qué trae y tener información importante para nuestra vida. Es más o menos así, al menos desde este punto de vista. Afirmo que P es una persona X, Pablo, ya que estamos, o Paula. Afirmo que Paula ha logrado algo que yo no. Es decir, Paula se compró un auto, un automóvil, un carro. Algo súper sencillo. Afirmo, ¿por qué? Porque es un hecho. Yo la veo y tiene ese auto. Hasta me mostró todos los trámites que hizo para comprárselo, todo. Es un hecho que Paula se compró un auto. Yo no tengo carro. Entonces, ahí la conversación va por este tono. Juzgo que eso es lo que quiero. Yo también quiero un auto. Y que nunca podré obtenerlo. Otra conversación que modifique, le da el tono. Juzgo que esto disminuye mi autoestima. Es decir, Paula es más, puede más, hace más porque tiene auto y yo no. Y yo sí lo quiero, siempre lo quise, pero no lo obtengo. Declaro que deseo que Paula pierda lo que tiene. La envidia nos predispone a que el otro pierda lo que tiene. Lo envidiamos. No hay envidia sana o envidia no sana, o envidia enferma. Hay envidia, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Es nuestro juicio o nuestra creencia de que no somos suficientes para obtener lo que el otro obtuvo. La única forma que tengo de compensar esto, este desequilibrio que es un armado mío, no existe en sí, es un armado mío, es deseando que el otro lo pierda o se le raye, ¿sí? O se lo roben. A veces pongo esto que es una exageración, está claro, es una exageración. A veces nos encontramos pensando de esa manera y decimos, ay, no puedo pensar eso, ¿ok? Pero
Es un fenómeno que existe. Ahora, lo genial de la envidia es que nos cuenta muy claro qué es lo que es importante para nosotros. Porque, por ejemplo, acá en este caso muy simple, es importante para vos tener un auto. Porque si no fuera importante, no sentirías envidia. Podemos ir más allá y preguntarnos, ¿es el auto o lo que significa el auto? ¿O la realidad que yo creo que el otro genera a partir de que tiene un auto? ¿Qué experiencias yo tengo relacionadas a tener un auto? ¿Libertad? ¿Poder? ¿Autorrealización? Ah, ok. Quizás eso sea importante para mí. Entonces, ya escuchando esta conversación, usando esta información, usando lo que pasa y lo que siento, ya me puedo conectar con lo que es importante para mí, que quizás no sea el auto, sino la experiencia relacionada al automóvil o al carro. ¿Mm? Ahora, ¿cómo poder pasar de la envidia a la inspiración? O de la envidia a la motivación o a la admiración. Para mí hay una forma que es clave, que es cambiar el juicio de habilidad, capacidad o competencia que tengo sobre mí mismo. Es decir, cuán capaz me creo de poder obtener eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos reconstruir, adaptar, ¿no?, el mecanismo de la envidia para lograr admiración e inspiración. El hecho es el mismo. Afirmo que Paula ha logrado algo que yo no. Se compró el auto. ¿Mm? Ahora, acá empieza el rediseño. Juzgo que eso es lo que quiero. Acepto que eso es lo que quiero. O la experiencia relacionada al auto. Y que esto me motiva a lograrlo también. Es decir, si esto me motiva a lograrlo también, yo ya juzgo que también puedo lograrlo. Y no necesito compensarlo con que el otro lo pierda, o al otro se le dañe, o se lo roben. Juzgo que esto elevaría nuestros estándares. Es decir, que yo pueda lograr eso también elevaría mis propios estándares. Es decir, que me llevaría a expandirme, a autorrealizarme. Y acá viene el desafío más grande, que es pedir apoyo. Para eso se requiere renunciar al ego. ¿Mm? Pedir apoyo para poder lograr mis objetivos también. Es decir, te pido apoyo. ¿Cómo puedo modelarte? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que funcionó para vos para poder lograr eso? Yo también lo quiero. Me encantaría tenerlo también. Me encantaría lograrlo también. Para eso se requiere un nivel de apertura, de confianza, de intimidad y de humildad. Para conectar de forma auténtica. Para lograr que el otro pueda ser, en vez de una amenaza, una competencia, pueda ser un colaborador, pueda ser una posibilidad. Yo te pido apoyo para obtener esto. ¿Cómo puedo apoyarte a vos en algo? ¿Cómo podemos jugar ganar-ganar? ¿Cómo podemos crecer mutuamente? Y todo esto, esta posibilidad poderosa, rica, profunda, amorosa, parte de la información que nos trae una emoción tan mal vista como la envidia. Entonces, para mí es un ejemplo claro de que no hay emociones positivas o negativas. Solamente es la conversación que tenemos sobre lo que nos pasa cuando nos emocionamos de determinada manera. Si yo me enojo y lo que hago es revolear todo por todos lados y pelearme con la gente, ok, sí, a nadie le gusta estar en una situación como esa, o es preferible no estarlo.
Ahora, si yo comienzo a tomar conciencia de la emoción que me está invadiendo, en qué posible conversación está atrás, en qué es lo importante para mí en ese momento, qué es lo que estoy valorando, ¿m? Puedo generar una realidad distinta, puedo canalizar toda esa energía a favor de mi propósito. Entonces ahora, por último, vamos a ver algunas preguntas, ¿no? Para poder generar esta interrupción y poder canalizar esa energía de las emociones a propósito. Entonces son algunos tips, odio decir tips, ¿no? Pero no me salió otra palabra, para cuando te emociones, ¿no? Y está entre comillas porque siempre estamos emocionados de alguna manera, pero para cuando sientas esa energía que a veces resulta como incontrolable. La primera es esta, ¿no? ¿Qué está en juego para mí en esta situación? ¿Qué es lo valioso para mí de esto que está pasando? ¿Mm? Es decir, ¿qué busco defender? ¿Qué busco cuidar? ¿Mm? ¿Qué busco alcanzar? ¿Qué es lo que estoy haciendo importante? Por ejemplo, cuando estoy negociando un aumento de sueldo y me dicen que todavía no, que el próximo trimestre, y me enojo, ok, ¿qué estoy haciendo importante? Ni tener razón sobre que tiene que ser ahora, que tiene que ser de la forma en que yo digo, o generar una relación rica, productiva, para obtener eso que tengo, porque es muy probable que si me enojo y me desquito, esté más lejos de alcanzar el aumento. ¿Mm? Esto que estoy haciendo importante, ¿comparado con qué es importante? ¿Qué hay de mi propósito? ¿Qué hay de lo que realmente quiero? ¿Mm? ¿Cómo puedo lograr alcanzar, cuidar, proteger eso de manera ecológica? Es decir, ¿cómo puedo lograr tener las experiencias de tener un auto nuevo, o lo que sea, de manera ecológica, sin tener una relación conflictiva con la persona que lo logró? ¿Qué es más importante que A en sí mismo? Es decir, ¿qué es más importante que el auto o el carro en sí mismo? ¿Cómo puedo lograr ese propósito? O sea, ¿qué experiencia yo tengo relacionada a el carro del vecino? ¿Mm? ¿Qué es más importante que defender mis razones en esta discusión? ¿Mm? ¿La relación, el proyecto, el aumento de sueldo, el inicio del emprendimiento? Eh, Son todas preguntas que a mi juicio nos enfocan en poder encontrar eso que realmente nos mueve, ¿sí? Ese motor que nos impulsa hacia adelante. Y poder enfocar todo ese importan las emociones, la alegría, tanto el enojo como la alegría, tanto la tristeza como la envidia, poder canalizarlo a favor de lo que queremos, más que reaccionar en contra de lo que nos parece que está mal o lo que no nos parece justo. El enojo, por ejemplo, tiene una relación muy cercana, muy íntima con la justicia. Si hay algo que yo valoro, por ejemplo, mi automóvil, y viene alguien y lo raya, ¿sí? Yo considero que eso no es justo. ¿Cómo va a venir a rayarme el automóvil? Entonces lo que voy a hacer es defenderlo. Defender eso valorado para mí. ¿Cómo lo defiendo? Bueno, insultándolo, agrediéndolo. El tema es que en la vida normalmente suceden cosas que no nos parecen justas y que no tienen por qué serlo. Si yo me hago consciente de esa conversación, puedo generar para mí una configuración que me permita pensar un poco más en frío.
justamente haciéndome cargo de lo que es importante para mí. ¿Dónde está el foco de lo que me mueve? Comenzar a ser más creativos, más proactivos y menos reactivos. Bueno, acá terminamos. Al menos terminó lo que yo tenía preparado. Al menos. No, pues yo creo que todos estaban como yo, así tomando nota, ¿qué más hay? Porque es una información, para mí, desde mi punto de vista, supremamente valiosa. Pues como tú lo dices, siempre estamos emocionados, pero no siempre sabemos cómo sacar provecho de esa emoción que estamos habitando y qué tan flexible podemos ser para, pues, cambiar ese discurso interno que hemos eh, trabajado por tanto tiempo, ¿cierto? Pero creo que ahí nos quedan como muchos aprendizajes y es lo que tú nos comentabas, pues, de cómo cambiar esa percepción, de cómo el juicio que nos hacemos cambia la percepción de realidad y la creencia que tenemos de si lo podemos hacer o no. Esto bastante importante. La verdad es que ya pasamos un poquito la hora, entonces no sé si alguien tiene preguntas que desee compartir para tampoco extenderlo demasiado y bueno, que sea un espacio de bastante provecho. Nos comentaba al inicio también, creo que era Laura, pero no recuerdo, alguien que, Lola, trabajaba con creatividad y consideraba que la creatividad era una forma importante de canalizar las emociones. ¿Qué nos puedes como ampliar un poco sobre esto? ¿Cómo poner ejercicios de creatividad o qué ejercicios o qué sugerencias o algún libro, algún audio o alguna herramienta que nos quieras compartir alrededor de cómo canalizar emociones a través de la creatividad? Primero creo que el arte es el resultado de todo esto que estuvimos conversando de forma intuitiva. No tomamos contacto de forma reflexiva sobre la conversación, pero es una manera intuitiva de canalizar lo que sentimos. Y la verdad que yo normalmente sobre lo que es creatividad no es que tengo bibliografía o métodos. Hay un montón de herramientas, ¿no? de creatividad, de ejercicios, dinámicas sobre la creatividad. Me parece que la creatividad y la emoción están sumamente ligadas y que en todo caso, esto que estábamos conversando hoy nos permite el diseño, es decir, el actualizarnos. Yo cuando diseño estoy en el presente. Si no, no estaría diseñando, estaría como reescribiendo algo que ya está, que ya fue, estaría recordando. El poder escuchar cada emoción que sentimos y desde ahí poder traer toda esta información, después me permite diseñar lo que voy a estar generando. Diseñar es, de alguna manera, anticipar el futuro. Entonces, si voy a hablar del futuro, se requiere que yo pueda habitar esta emoción y que pueda tener un curso de acción distinto al que siempre tuvo. Es decir, si yo cuando me enojo pateo todo lo que me rodea y siempre estoy en la misma, lo que estoy haciendo es reproduciendo, recordando, no estoy siendo creativo ahí. Ahora, si yo me enojo por un determinado hecho y desde ahí puedo decir, ok, lo que me enojaba es que esto que está pasando, o lo que me dijo la otra persona, o lo que sucedió, pone en riesgo mi autoestima. Que no es lo que pasa afuera, es lo que yo creo que pierdo
con lo que pasa afuera. O lo que yo creo que se malogra en mí con lo que está sucediendo afuera. Si puedo llegar a este tipo de conclusión, ya estoy siendo creativo desde el ser. Un ser que se innovó, que hizo un upgrade, que no repite el pasado, que está plenamente en el presente construyendo futuro. Y eso después lo puedo traducir en un poema, en un libro, en una canción, en un tipo de conversación, en una relación, en una salida, en un espacio para mí. Entonces, nosotros estamos metidos dentro de esta manera, construimos una vida creativa. ¿Desde dónde? Desde el ser creativo.